¿Alguna vez has sentido que tu hogar, ese lugar que debería ser tu refugio, se ha convertido en un campo de batalla invisible? Quizás las paredes guardan discusiones que parecían terminar, pero siguen resonando en el aire como ecos. Tal vez el ambiente se siente pesado, como si una nube gris se hubiera instalado en las esquinas de tu sala, en tu cocina, incluso en tu habitación. Entras por la puerta y, en lugar de sentir alivio, sientes tensión, ansiedad, una presión que no puedes explicar. ¿Te ha pasado? ¿Has experimentado esa sensación de que, aunque todo parezca normal en la superficie, algo dentro de tu casa está roto, desordenado o incluso contaminado? Muchos de nosotros hemos estado allí. Lo llamamos estrés familiar, malos días, tensiones inevitables. Pero si somos honestos, hay algo más profundo. La Biblia lo describe claramente en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y sí, a veces esas tinieblas parecen querer tocar nuestra casa, el lugar que más amamos. Quizás has visto cómo las pequeñas discusiones se convierten en conflictos constantes. Quizás notas que tus hijos no descansan bien, que tus pensamientos se llenan de ansiedad sin motivo. Quizás percibes que hasta el sueño en tu hogar se ha vuelto frágil. Y ahí, en medio de esa tensión, te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi hogar, mi refugio, no tiene paz? Permíteme decirte algo con el corazón en la mano, no estás solo. Muchas familias cargan con esta misma sensación. Hay quienes limpian su casa una y otra vez, ordenan muebles, cambian colores, aromatizan cada rincón, y sin embargo, algo sigue sintiéndose sucio. ¿Te has detenido a pensar que, a veces, lo que tu casa necesita no es una limpieza física, sino una limpieza espiritual? Imagina tu hogar como un jardín. Hay días de sol, flores, pájaros cantando. Pero si no lo cuidas, si dejas que la maleza crezca, esa belleza se cubre, se apaga. Lo mismo pasa en nuestras casas. La maleza puede ser el enojo, las palabras hirientes, la falta de perdón o incluso puertas espirituales que se han abierto sin darnos cuenta. Y de repente, esa sensación de paz se va, y lo que queda es un silencio incómodo, una pesadez invisible. Hoy, quiero invitarte a un viaje. No un viaje geográfico, sino un viaje del alma. Porque tu hogar, sí, el tuyo, con todas sus imperfecciones, puede volver a ser un lugar de descanso. Puede volver a brillar. Puede respirar paz. ¿Y sabes qué? No necesitas gastar fortunas ni hacer rituales complicados. Solo necesitas volver a la fuente. Este video, esta palabra, es más que una conversación. Es un llamado. Y la promesa es clara, hay un salmo, un conjunto de palabras divinas que puede limpiar tu casa de todo mal. No hablo de superstición ni de magia, sino del poder real y vivo de la palabra de Dios. Piénsalo un momento, ¿qué pasaría si hoy decides abrir la puerta de tu casa, pero no solo para que entre aire fresco, sino para que entre la luz de lo alto? ¿Qué pasaría si permites que la presencia de Dios, a través de su palabra, desplace toda oscuridad? Quiero que mientras escuchas este mensaje, imagines tu hogar. Piensa en tu sala, tu comedor, tu habitación. Piensa en quienes viven contigo. Y pregúntate, ¿estoy dispuesto a creer que Dios puede hacer una obra de limpieza, sanidad y restauración aquí, ahora? Porque, querido amigo, querida amiga, eso es lo que está a punto de suceder si abres tu corazón. Tal vez has escuchado muchas veces que la Biblia tiene poder. Pero hoy quiero que sientas, casi como si pudieras tocarlo, lo que eso realmente significa. Hebreos 4:12 nos lo recuerda con fuerza, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Notas esas palabras? Viva, eficaz. No es un libro muerto, no es solo tinta en papel. Es una espada espiritual. Y una espada, cuando se usa, corta. Quita lo que sobra. Libera lo que está atado. Protege lo que debe ser protegido. Hay un salmo, el que descubriremos juntos en este viaje, que ha sido, para millones de creyentes, una fortaleza en medio de tormentas. Un salmo que, declarado en voz alta, cantado, orado con fe, ha cambiado atmósferas enteras. Y cuando digo atmósferas, hablo de hogares enteros. Recuerdo la historia de Marta, una mujer sencilla de un pequeño pueblo. Su hogar estaba sumido en tensiones, sus hijos discutían, su esposo apenas hablaba, y ella sentía una carga inexplicable. Una noche, en su desesperación, abrió su Biblia y sus ojos cayeron en el Salmo 91. Lo leyó en voz alta, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Y algo dentro de ella se quebró. Comenzó a orar ese salmo cada noche, en cada habitación. Lo declaró en la puerta, en las ventanas, lo susurró sobre las camas de sus hijos. Pasaron días, y luego semanas. Y algo cambió. No de golpe, pero como la luz del amanecer que poco a poco disipa la noche. El ambiente se volvió más liviano. Las conversaciones, menos tensas. El hogar, que parecía cargado, comenzó a sentirse como un lugar seguro otra vez. Eso no fue casualidad, fue el poder de la palabra. Porque donde la palabra de Dios se proclama, la oscuridad retrocede. Quizás piensas, ¿de verdad puede un salmo cambiar tanto? Te responderé con otra pregunta, ¿cuántas veces subestimamos el poder de lo divino? Jesús dijo en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras son eternas, firmes, inquebrantables. Si son capaces de sostener el universo, ¿cómo no van a poder limpiar y transformar tu casa? Hoy quiero que entiendas esto, tu hogar no está destinado a ser un campo de batalla permanente. Dios diseñó la familia, el hogar, como un reflejo de su paz. Y su palabra es la llave que abre esa puerta de paz. Por eso, mientras seguimos adelante, no escuches estas palabras como un simple mensaje. Escúchalas como un llamado personal. Este no es un video más, es una invitación del cielo. La invitación a ver tu casa limpia, restaurada, llena de la luz que ninguna sombra puede apagar. Quiero que hagas algo conmigo en este momento. Respira hondo y exhala. Suelta, aunque sea por un instante, ese peso que traías en los hombros. Porque lo que vamos a hacer juntos no es simplemente ver un video o escuchar un mensaje. Lo que estamos comenzando es un viaje espiritual. Sí, un viaje. Pero no de los que se hacen con maletas y boletos, sino de los que transforman el alma. Te invito a caminar paso a paso conmigo, como si yo me sentara en tu sala, como si estuviéramos conversando con una taza de café en mano. No hablaré para enseñarte solamente, sino para guiarte. Cada palabra, cada pausa, cada versículo que leamos juntos, será como un ladrillo colocado con cuidado en la reconstrucción de tu hogar. Permíteme preguntarte, ¿estás dispuesto a dejarte guiar? A escuchar, no solo con tus oídos, sino con tu corazón. Te lo digo porque esto no será solo información. Será un encuentro. Un encuentro con la paz que estabas buscando, con la luz que has anhelado ver entrar por tus ventanas. En este viaje, descubriremos que la Biblia no es solo un libro en la estantería, es un mapa, una espada, un bálsamo. Y te prometo algo, cuando lleguemos al final, tu corazón habrá sentido algo distinto. Porque cada palabra que escuches hoy es una semilla, y las semillas, cuando se plantan en tierra fértil, siempre dan fruto. Así que, quédate. No te distraigas. Deja que tu alma se acomode, como quien se prepara para escuchar una historia que cambiará su manera de ver el mundo. Porque este no es solo un viaje hacia un salmo, es un viaje hacia la paz. Ahora quiero llevarte al corazón de esta travesía. Ese corazón está en las páginas de la Biblia, en uno de los textos más poderosos jamás escritos, el Salmo 91. ¿Lo has leído antes? ¿Lo has escuchado en la radio, en la iglesia, tal vez de labios de tu abuela? Este salmo es conocido como el Salmo de la protección, el escudo del creyente, la muralla del alma. Y no es casualidad. Cada palabra está cargada de una promesa. Cada verso es como una llave que abre una puerta cerrada. Escucha cómo comienza, y deja que estas palabras entren en tu espíritu. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 1-2. ¿Sientes el peso de estas frases? El que habita bajo la sombra, castillo mío. Estas no son metáforas vacías. Son realidades espirituales. El salmista nos está invitando a habitar, no visitar de vez en cuando, no mirar desde lejos, sino habitar en el abrigo del Altísimo. ¿Qué significa eso? Significa vivir, morar, anclar tu casa y tu vida en su presencia. Cuando lo haces, dice la Escritura, habitas bajo la sombra del Omnipotente. Piensa en eso, bajo su sombra. Una sombra te cubre del sol, te da refugio del calor, te protege de lo que quema. Esa es la imagen, tu casa cubierta, como si una nube protectora estuviera sobre ella. Pero el Salmo 91 no se queda allí. Mira lo que dice un poco más adelante. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Versículos 11-12. ¿Te das cuenta? No solo es protección general, es detallada. Dios envía ángeles. Ángeles que rodean, que guardan, que cargan.
Y esta promesa no es poesía antigua, es real, vigente, viva. Pero quiero que entiendas algo crucial, este salmo no es una fórmula mágica. No se trata de recitarlo como un amuleto. Se trata de creerlo, de dejar que se convierta en la atmósfera de tu casa. En mi caminar pastoral he visto cosas impresionantes. Recuerdo una familia que me contó algo impactante. Cada noche, antes de dormir, leían el Salmo 91 en voz alta en su sala. Pasaron semanas. Al principio parecía solo un hábito. Pero un día, la madre de la familia dijo, es extraño, pero ya no sentimos ese miedo que teníamos. Los niños duermen tranquilos, la casa se siente más ligera. Eso no fue casualidad. Eso fue el poder de la palabra obrando. Y sí, aunque hoy nos enfocaremos en el Salmo 91, hay otros salmos que también derraman protección y limpieza espiritual. Por ejemplo, el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Qué promesa más hermosa, el que te guarda no se dormirá. Dios no parpadea, no descansa, no se distrae. Si tu casa está bajo su cuidado, está bajo vigilancia divina 24/7. Querido amigo, querida amiga, lo que vamos a hacer a partir de ahora es entrar en estos salmos. No solo leerlos, habitar en ellos. Vamos a declarar estas palabras sobre tu casa, tu familia, tus paredes, tus puertas. Y te aseguro algo, donde se declara la palabra de Dios, el mal retrocede. Donde la palabra se convierte en oración, en canto, en declaración, el ambiente cambia. Así que prepárate. Porque lo que hoy comenzamos no es teoría. Es el inicio de una limpieza profunda, una limpieza que va más allá de escobas y detergentes. Una limpieza que toca el alma de tu casa. Voy a pedirte algo, observa tu casa, tu espacio, ese lugar donde duermes, donde comes, donde compartes los momentos más íntimos. ¿Has notado algo extraño últimamente? Quizás discusiones que comienzan por cosas pequeñas y se convierten en incendios. Quizás un cansancio que no es normal, un agotamiento que parece quedarse pegado a las paredes. O tal vez una sensación difícil de describir, una pesadez, como si el aire estuviera cargado. Amigo, amiga, esas son señales. Señales de que algo está sucediendo no solo en lo físico, sino en lo espiritual. La Biblia nos recuerda que no todo lo que vemos es todo lo que hay. Pablo lo dijo de manera directa en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta? No todo lo que enfrentas tiene su raíz en lo visible. Hay batallas invisibles librándose sobre tu casa. Y a veces, esas batallas dejan huellas. Discusión tras discusión, una simple diferencia de opinión se convierte en una tormenta. Y te preguntas, ¿por qué estamos peleando tanto últimamente? Cansancio sin explicación, duermes, pero no descansas. Te levantas con la misma carga. Sensación de opresión, como si algo te empujara hacia abajo, como si la luz en tu casa estuviera apagada, aunque el sol esté brillando afuera. Déjame ofrecerte una imagen. Imagina tu casa como un corazón. Un corazón que late, que respira, que puede llenarse de paz o de angustia. Cuando una casa está espiritualmente sana, se siente, las risas fluyen, hay ligereza, hay armonía. Pero cuando algo está fuera de orden, ese corazón empieza a latir con ansiedad, y todos los que viven ahí lo sienten. ¿Lo has sentido? ¿Has sentido que tu hogar se ha convertido en un lugar de tensión más que de refugio? No estás solo. Muchas familias pasan por esto, y el enemigo lo sabe. Porque si logra tocar el ambiente de tu casa, tocará también tu paz, tus relaciones, tu salud. Por eso es tan importante identificar estas señales. No para tener miedo, sino para decir, basta ya. No voy a aceptar esto como normal. Mi casa será casa de paz. Ahora hablemos de lo que esas señales provocan con el tiempo, porque lo invisible siempre termina manifestándose. Quizás comienza con una tensión en el aire, pero, si no se aborda, se convierte en algo más profundo. Ansiedad. Te acuestas, pero tu mente sigue corriendo. Sientes que tu corazón late más rápido de lo normal sin razón aparente. Insomnio. Miras el reloj, 1:15 a.m. 2:37 a.m. 4:05 de la mañana. Y sigues sin poder dormir. Enfermedades psicosomáticas. Dolores de cabeza, molestias en el estómago, rigidez en los hombros. El cuerpo grita lo que el alma calla. La Biblia lo confirma una y otra vez.
En Proverbios 17, 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Escuchas eso? Un espíritu triste puede secar los huesos. La falta de paz en tu casa no solo afecta tus emociones, puede drenar tu fuerza física, tu salud, tu vitalidad. Y esto no es para asustarte, es para abrir los ojos. Porque el mal espiritual no siempre llega con sombras o apariciones como en las películas. A veces llega con algo más sutil, una nube de preocupación que nunca se disipa, un silencio incómodo entre dos personas que antes se amaban, una pérdida de alegría que parece inevitable. Efesios 6, 12 nos recuerda que esta lucha es real y espiritual. Y si la raíz es espiritual, la solución también debe ser espiritual. Amigo, piensa en esto. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a permitir que esa atmósfera pesada gobierne tu hogar? ¿Cuántas noches sin descanso, cuántas lágrimas ocultas, cuántas conversaciones llenas de tensión deben pasar antes de decir hasta aquí? No se trata de vivir paranoico, buscando demonios en cada esquina. Se trata de reconocer que algo está robando la paz y que no tienes que aceptar eso como tu destino. La buena noticia es que esa atmósfera puede cambiar. La oscuridad siempre retrocede cuando entra la luz. Y este viaje que hemos comenzado es precisamente para eso, para encender la luz de Dios en cada rincón de tu casa. Quiero que imaginemos juntos una escena bíblica que refleja algo que muchas casas viven hoy, aunque no lo digan en voz alta. La Biblia nos habla del rey Saúl, un hombre ungido por Dios, pero que abrió una puerta al tormento. En 1 Samuel 16, 14 leemos algo estremecedor. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Imagina esa casa real. Un palacio, lleno de riquezas, de sirvientes, de comodidades, pero sin paz. Saúl no podía descansar. Su ánimo cambiaba de un momento a otro. Se sentía perseguido, irritado, vacío. Tanto era el tormento, que sus siervos buscaron una solución desesperada. Y hallaron a un joven llamado David, un muchacho que sabía tocar el arpa. 1 Samuel 16, 23 dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Te das cuenta? Ni el trono, ni el ejército, ni la riqueza de Saúl pudieron devolverle la paz. Solo la presencia de Dios, traída a través de la adoración, pudo hacerlo. Ahora detente y piensa, ¿no es esto lo que pasa hoy en tantas casas? Casas que tienen comodidades modernas, televisores enormes, cocinas equipadas, muebles nuevos, pero cero paz. Casas donde hay dinero, pero falta armonía. Donde hay comida, pero falta risa. Donde se escuchan palabras, pero no hay comunicación. Conozco a una mujer que me escribió hace tiempo. Me dijo, Pastor, mi casa está bonita por fuera, pero dentro sentimos que todo está pesado. Mis hijos no quieren estar en la sala. Mi esposo y yo peleamos por cosas pequeñas. A veces siento que algo nos observa, aunque sé que suena extraño. ¿Te das cuenta? No tienes que ser un rey como Saúl para sentir tormento. No tienes que tener un palacio para que tu hogar se sienta como una prisión. La opresión espiritual no respeta estatus ni títulos. Puede visitar una choza o un castillo. Pero aquí hay algo que debemos entender, así como la atmósfera de un hogar puede ser oprimida, también puede ser transformada. David no se presentó ante Saúl con espadas ni con discursos largos. David se presentó con adoración. Y cuando la adoración llenó la casa, la opresión se fue. Hoy, amigo, tu hogar también puede experimentar lo mismo. Quiero decirte algo con todo el amor del mundo, pero con total franqueza. Lo que ignoramos, nos gobierna. Si no reconoces que algo está mal en tu hogar, el problema seguirá creciendo en silencio. Es como una gotera en el techo. Al principio, solo escuchas tic, tic, y piensas, no es nada, lo arreglaré luego. Pero si lo dejas, un día la gotera se convierte en un agujero y el agua inunda todo. Así pasa con la atmósfera espiritual de una casa. Hay quienes sienten que algo está raro, que hay demasiadas discusiones, demasiada tensión, pero lo ignoran. Se dicen a sí mismos, es solo estrés, ya pasará. Y lo dejan, hasta que un día ya no saben cómo llegó a ser tan grave. Jesús mismo lo dijo en Mateo 12, 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Lo ves? Jesús habla de una casa y de cómo puede ser atada. Y si tu casa está atada por opresión, discusiones, rencores no tratados, esa opresión no solo se quedará, se sentirá dueña del lugar.
Por eso es urgente reconocerlo, no mañana, no cuando haya tiempo. Hoy, quiero que te hagas algunas preguntas profundas. ¿He sentido que mi hogar perdió la ligereza? ¿Hay una tensión que ya acepté como normal? ¿He dejado que palabras hirientes, resentimientos o incluso temores ocupen habitaciones enteras en mi casa? Reconocer no es fácil. A veces duele. Pero es el primer paso para recuperar lo que el enemigo intentó robar. Piensa en esto. ¿Cuántas cosas en tu vida cambiaron el día que finalmente dijiste ya basta, necesito ayuda? Así pasa con tu hogar. Mientras ignores el problema, seguirá creciendo. Pero en el momento en que lo reconoces, Dios empieza a trabajar. Hoy, el Señor te está invitando a eso, a abrir los ojos, a mirar tu casa y decir, esto no es normal. Y esto no se quedará así, porque mi casa será casa de oración, de paz y de presencia de Dios. Amigo, hay algo que todos necesitamos entender con seriedad. El mal no siempre entra por la puerta principal con un letrero que dice aquí estoy. Muchas veces, entra poco a poco, casi sin que lo notemos, y lo hace porque nosotros dejamos una puerta abierta. Piénsalo así, tu casa tiene puertas y ventanas. Tú decides quién entra y quién no. ¿Verdad que no dejarías la puerta abierta toda la noche? ¿Verdad que no invitarías a un desconocido peligroso a dormir en tu sala? Pero, espiritualmente, a veces hacemos exactamente eso. ¿Nube de pensamiento cómo? Con actitudes, con palabras, con resentimientos que dejamos crecer, incluso con objetos o prácticas que parecen inofensivas, pero que abren una grieta en la muralla de nuestra casa. Tachuela de pizarrón de corcho las actitudes que abren puertas. La Biblia dice en Efesios 4, 26-27, Aidaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Ves esa última frase? Ni deis lugar al diablo. Cada vez que guardamos enojo sin resolverlo, dejamos una puerta entreabierta. El resentimiento es como una invitación escrita que dice, pasa, caos. Siembra división en esta casa. Y no lo notamos, porque pensamos que solo estamos heridos, pero cuando no sanamos, cuando no perdonamos, la herida se convierte en una entrada. Tachuela de pizarrón de corcho las palabras que abren puertas. Proverbios 18, 21 nos lo dice sin rodeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cada palabra que pronunciamos en nuestra casa es una semilla. Algunas traen vida, te amo, estoy contigo, perdóname, confío en ti. Otras traen muerte, nunca cambias, siempre me decepcionas, no vales nada. ¿Te das cuenta? Una casa puede ser un jardín de palabras que dan fruto de paz. O un terreno árido donde las palabras envenenan el aire. Tachuela de pizarrón de corcho los objetos y prácticas que invitan lo que no queremos. Sé que este punto puede ser delicado, pero es necesario. Hay objetos, símbolos o prácticas que traemos a casa sin pensar y que se convierten en puertas abiertas. A veces son souvenirs inocentes de culturas que practican ocultismo. Otras veces son juegos que invitan a fuerzas espirituales que no entendemos. La Biblia es clara en Deuteronomio 7, 26. No meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. No todo lo que parece decoración es inofensivo. No todo lo que parece entretenimiento es neutro. A veces, sin darnos cuenta, damos permiso a lo que no queremos que habite ahí. Tachuela de pizarrón de corcho el resentimiento que se convierte en inquilino. Jesús contó una parábola en Mateo 18, 21-35 sobre un siervo que no quiso perdonar. Ese siervo fue entregado a verdugos, y aunque es una historia espiritual, nos enseña algo profundo, el rencor trae opresión. ¿Cuántos hogares están atados porque alguien se aferra a una herida vieja? Ese resentimiento se convierte en huésped y empieza a decorar la casa con frialdad, con silencio, con distancia. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Reflexión. ¿Qué palabras se escuchan más en tu casa? ¿Palabras que edifican o palabras que destruyen? ¿Hay algo en tu hogar que, en tu corazón, sientes que no debería estar ahí? ¿Hay heridas antiguas que nunca sanaron, resentimientos que siguen vivos? La buena noticia es que cualquier puerta que fue abierta, puede cerrarse. Pero primero debemos reconocerla. La Biblia es como un espejo, nos muestra historias antiguas que reflejan nuestras realidades de hoy. Y hay una historia en Josué 7 que ilustra con poder cómo una sola puerta abierta puede traer consecuencias enormes. Libro abierto. El pecado de Acán. Israel acababa de conquistar Jericó. Dios había dado instrucciones claras. Todo el botín de Jericó debía ser consagrado al Señor. Nada de lo prohibido debía guardarse en casas particulares.
pero un hombre llamado Acán decidió hacer lo contrario. Josué 7:1 lo dice así. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Acán vio un manto babilónico, plata y oro. Le parecieron cosas inofensivas, y los escondió en su tienda. En el blanco el resultado. La siguiente batalla de Israel, en Ai, fue un desastre. Hombres murieron. El pueblo fue humillado. Josué cayó de rodillas, confundido, preguntando a Dios, ¿por qué nos pasó esto? La respuesta fue clara. Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún no han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. Tachuela de pizarrón de corcho. Lección poderosa. Un solo acto escondido en una sola casa afectó a toda una nación. Acán probablemente pensó, nadie lo sabrá. Es solo un manto, solo unas monedas, no pasa nada. Pero en lo espiritual, sí pasó. Esa pequeña desobediencia abrió una grieta y la consecuencia no se limitó a su tienda, tocó a todo Israel. Iglesia, aplicación a nuestra vida. Quizás en tu hogar no hay un manto babilónico escondido, pero ¿hay resentimiento guardado debajo del suelo de tu tienda? ¿Hay prácticas, objetos o palabras que parecen inofensivos, pero han abierto grietas? ¿Hay cosas que dijiste, esto no le hace daño a nadie, pero en realidad están afectando el ambiente de tu casa? La historia de Acán nos enseña algo innegociable. Lo que escondemos, un día sale a la luz. Y lo que parece pequeño, en lo espiritual, puede tener un efecto gigantesco. Persona con palmas de mano unidas, pero hay esperanza. La historia de Acán termina en juicio porque él nunca confesó ni renunció a lo que guardaba. Pero tú y yo tenemos una oportunidad diferente. Podemos confesar, renunciar, limpiar nuestras casas y cerrar esas puertas. Dios no nos muestra estas historias para asustarnos, sino para enseñarnos. No tienes que vivir oprimido. Puedes vivir libre. Pero la libertad empieza reconociendo lo que debe salir de tu casa y de tu corazón. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Preguntas para ti. ¿Hay mantos babilónicos escondidos en tu hogar o tu corazón? ¿Qué puertas abiertas te muestra el Espíritu Santo hoy? La verdad duele, sí. Pero la verdad también libera. Permíteme contarte una historia que quizá refleje algo que tú has vivido, o que hayas visto en alguien cercano. Había una mujer llamada Elena. Era una mujer trabajadora, dedicada a sus hijos, y aunque la vida no siempre fue fácil, su hogar siempre había sido un refugio de paz. Pero, poco a poco, cosas comenzaron a cambiar. Al principio fue algo pequeño. Un hábito que parecía inofensivo, llegar del trabajo, sentarse frente al televisor y pasar horas viendo programas cargados de violencia, discusiones y chismes. No parecía gran cosa. Era solo entretenimiento. Pero esas imágenes y palabras se fueron impregnando en el ambiente. De pronto, la risa ligera de la familia se convirtió en silencios tensos. Las conversaciones se llenaron de quejas. La atmósfera del hogar empezó a sentirse pesada. Tiempo después, Elena comenzó a traer a casa amigos que tenían hábitos destructivos. No eran malas personas, pero sus conversaciones giraban en torno a críticas, envidia, resentimiento. Cada vez que se reunían, parecía que el aire de la casa se llenaba de nubes grises. Su esposo, un hombre tranquilo, comenzó a evitar la sala. Sus hijos empezaron a refugiarse en sus habitaciones. La casa, antes llena de vida, se sentía como si el sol se hubiera ocultado. Tachuela de pizarrón de corcho. Un cambio en el corazón trae un cambio en la casa. Lo que Elena no notó al inicio fue que cada hábito, cada conversación, cada imagen que permitía, estaba dando forma al espíritu de su hogar. Los programas oscuros trajeron oscuridad emocional. Las conversaciones tóxicas trajeron desconfianza y división. El descuido espiritual abrió puertas que antes estaban cerradas. Un día, una amiga cercana la visitó y le dijo algo que le hizo pensar. Elena, siento que tu casa ya no tiene la misma paz de antes. Esas palabras le dolieron, pero también la despertaron. Por primera vez en mucho tiempo, se sentó sola en la sala, apagó la televisión, miró su hogar y preguntó, ¿nube de pensamiento qué le pasó a mi casa? Libro abierto. Una historia distinta, misma lección. Ahora, imagina a Carlos, un hombre que comenzó a refugiarse en la bebida cada noche. Al principio era solo una copa para relajarse. Pero pronto esa copa se convirtió en 2, luego en 3. No solo el alcohol entró en su vida, también entraron las discusiones, los gritos, las palabras hirientes. Su esposa lloraba en silencio.
Sus hijos aprendieron a caminar en puntas de pie para no despertar la tormenta. ¿Sabes qué es lo más triste? Carlos no se dio cuenta de que no solo se estaba destruyendo a sí mismo, estaba contaminando el aire de su casa. Un hábito destructivo puede convertirse en una puerta abierta para el dolor, y ese dolor se filtra a cada habitación. Nube de pensamiento, reflexiona por un momento. ¿Qué hábitos hay en tu vida, o en tu hogar, que parecen pequeños, pero están cambiando la atmósfera espiritual de la casa? Hay conversaciones, programas, objetos, relaciones, que quizá estén sembrando semillas de conflicto, miedo o cansancio. La buena noticia es que la historia de Elena no terminó en oscuridad. Un día decidió decir, hasta aquí. Comenzó a limpiar su casa, a orar, a llenar su hogar de música de adoración, de palabras de vida. ¿Y sabes qué pasó? La atmósfera cambió. La paz regresó. Y lo que estaba contaminado, fue purificado. Ahora bien, tal vez te preguntas, si ya entendí que hay puertas abiertas, ¿por qué, incluso cuando lo sé, el problema parece no irse? La respuesta, aunque puede doler, es sencilla. Porque muchas veces limpiamos una vez, pero no mantenemos la limpieza. Libro abierto, la falta de limpieza espiritual constante. Jesús lo explicó de una manera muy clara en Mateo 12, 43-45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Notas el detalle? La casa estaba limpia, pero vacía. Había sido barrida, pero no estaba llena de algo nuevo. Esto nos enseña algo vital. No basta con sacar lo malo, hay que llenar la casa con lo bueno. Tachuela de pizarrón de corcho, porque los problemas vuelven. Porque limpiamos de forma superficial. Quitamos la basura visible, pero no revisamos lo profundo, resentimientos, hábitos, heridas internas. Porque no reemplazamos. Dejamos de decir palabras hirientes, pero no aprendemos a decir palabras que sanan. Sacamos objetos que no agradan a Dios, pero no llenamos la casa de su palabra. Porque no lo hacemos un hábito. Queremos una oración mágica que resuelva todo, pero la paz del hogar requiere cuidado diario. Brote la disciplina diaria. Así como una casa necesita limpieza diaria para no llenarse de polvo, tu hogar espiritual necesita limpieza constante. ¿Qué estás permitiendo que entre cada día? ¿Qué palabras, qué música, qué imágenes, qué conversaciones estás dejando entrar? La atmósfera de tu hogar no se decide una vez, se decide todos los días. Libro abierto, un ejemplo práctico. Imagina una casa con ventanas abiertas en medio de una tormenta. Por más que limpies el piso una vez, si no cierras la ventana, el agua y el barro seguirán entrando. Así pasa en lo espiritual. Podemos orar, llorar, limpiar una vez. Pero si seguimos abriendo la misma ventana, ese hábito, esa actitud, esa práctica, la tormenta sigue entrando. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, reflexiona. ¿Qué ventanas siguen abiertas en tu vida? ¿Qué disciplina espiritual necesitas fortalecer para que tu hogar no solo sea limpiado, sino mantenido limpio? El mal persiste no porque Dios no tenga poder para sacarlo, sino porque muchas veces nosotros seguimos dejando la puerta abierta o no llenamos la casa de su presencia después de limpiarla. Pero aquí está la promesa. Tú puedes cerrar esas puertas. Tú puedes mantener tu casa limpia. No será de la noche a la mañana. Requiere disciplina, oración, hábitos nuevos. Pero cada pequeño paso traerá más luz, más paz, más presencia de Dios a tu hogar. Hay algo profundamente misterioso y poderoso en los salmos. No son solo poemas antiguos. No son solo palabras bonitas para leer en momentos de calma. Foco, los salmos son llaves espirituales. Cada verso abre una puerta. Cada declaración establece un ambiente. Cada promesa pronunciada en fe cambia la atmósfera de tu hogar. Libro abierto, el Salmo 91, la sombra del Altísimo. Comienza con estas palabras inmortales. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 1-2. ¿Lo sientes? No es solo poesía. Es una declaración de cobertura. Cuando pronuncias este salmo en tu hogar, es como si pusieras un techo espiritual que protege a tu familia. Libro abierto, el Salmo 121, la promesa de vigilancia. Otro salmo de protección que ha traído paz a millones. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Salmo 121, 1-3. ¿Puedes imaginarlo? Un Dios que no se duerme, que vigila tu casa, incluso cuando tú duermes. ¿No cambia eso cómo ves tu noche, tu descanso, tu sueño? Libro abierto. El Salmo 23, el pastor que guía. Quizá uno de los más conocidos, pero a veces, al ser tan conocido, olvidamos su poder vivo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Este salmo no solo habla de provisión, habla de dirección, de paz, de una voz que guía tu casa cuando parece que reina la confusión. Hierba, ¿qué sucede cuando declaras los salmos en tu hogar? Imagina que tu casa es como un jardín. Si no siembras nada bueno, las malas hierbas crecerán solas. Pero cuando declaras los salmos, estás sembrando semillas de luz. Cada verso que pronuncias desplaza la oscuridad. Si hay miedo, el Salmo 91 proclama seguridad. Si hay ansiedad, el Salmo 121 proclama cuidado constante. Si hay desorientación, el Salmo 23 proclama dirección y paz. Nube de pensamiento, pregúntate hoy. ¿Con qué palabras llenas tu casa cada día? ¿Palabras de queja o palabras de promesa? ¿Silencio vacío o la voz viva de los salmos? Tachuela de pizarrón de corcho, porque cada palabra pronunciada es un ladrillo espiritual que construye el ambiente de tu hogar. Los salmos no solo se leen, se habitan. Y cuando tú y tu casa los habitan, tu hogar deja de ser un lugar vulnerable y se convierte en un lugar cubierto, guardado, bendecido. Ahora que sabemos el poder de la palabra, hablemos de los pilares que sostienen un hogar limpio y protegido. Fe, el fundamento invisible. Todo comienza con fe. No fe como concepto abstracto, sino como una decisión diaria de confiar en Dios por encima de lo que ves. Libro abierto. Hebreos 11, 1 nos recuerda. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener fe en tu hogar significa que, aunque ahora veas caos, declaras paz. Aunque ahora sientas opresión, proclamas libertad. Foco. La fe cambia el ambiente, porque cambia tu lenguaje y tu postura espiritual. Arrepentimiento, la llave que cierra puertas. El arrepentimiento no es solo sentirse mal. Es una decisión activa de volver al diseño de Dios. Cuando en tu hogar hay cosas que no agradan a Dios, palabras, actitudes, hábitos, el arrepentimiento cierra puertas que el enemigo usa. Libro abierto. 2 Crónicas 7, 14 lo dice así. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Notas la última promesa? Sanaré su tierra. Eso incluye tu casa. Oración constante, el aire del hogar. La oración no es una actividad extra. Es como el aire que ventila tu casa espiritual. Sin oración, el ambiente se vicia. Con oración, las ventanas se abren y entra aire fresco del cielo. Libro abierto. 1 Tesalonicenses 5, 17 nos da un mandato simple. Orad sin cesar. No significa que estés todo el día de rodillas, sino que tu hogar esté conectado con Dios todo el tiempo. Ora en la mañana, antes de salir. Ora al comer, dando gracias. Ora en la noche, antes de dormir. Ora cuando sientas tensión, para que la atmósfera se transforme. Tachuela de pizarrón de corcho. 3 principios, un solo resultado. La fe establece la visión. El arrepentimiento cierra las puertas. La oración mantiene la casa llena de la presencia de Dios. Nube de pensamiento, pregúntate ahora mismo. ¿Estoy declarando fe sobre mi casa, o repitiendo lo que veo? ¿He cerrado las puertas con arrepentimiento, o sigo dejando grietas abiertas? ¿Hay oración en mi hogar, o silencio espiritual? Un hogar limpio no es un hogar perfecto. Es un hogar que elige diariamente creer, volver a Dios, respirar oración. Y cuando eso se vuelve tu ritmo diario, tu casa ya no será el lugar donde el mal entra, sino el lugar donde la paz permanece. ¿Sabías que como creyente tienes autoridad espiritual? No es una idea simbólica. No es solo una frase bonita para que te sientas mejor. Libro abierto. Lucas 10, 19 lo dice de forma clara y poderosa. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús no habló de un poco de autoridad, habló de toda autoridad sobre la fuerza del enemigo. Hierba. ¿Qué significa esto en tu hogar? Significa que no tienes que vivir como víctima del ambiente que te rodea. No tienes que aceptar pasivamente la tensión, la oscuridad, la opresión. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Tienes autoridad para declarar:
para atar, para desatar, para expulsar lo que no pertenece a tu casa. Símbolo de alto voltaje. Imagina esto. Un padre, una madre, o incluso un hijo joven que se pone de pie y declara con fe: esta casa le pertenece a Jesús. Aquí no hay espacio para la oscuridad. No importa si los vecinos hacen ruido, si alguien trajo una mala energía con sus palabras, si hubo un conflicto. Cuando un creyente ejerce su autoridad, la atmósfera cambia. Foco. La autoridad espiritual no es arrogancia. Es humildad con convicción. No viene de tu fuerza personal, sino de la autoridad de Cristo en ti. Libro abierto. Efesios 2, 6 añade un detalle asombroso. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto significa que tu autoridad no está a nivel de suelo, luchando apenas con las circunstancias. Tu autoridad está conectada al trono del cielo. En el blanco. Prácticamente, cómo se ejerce la autoridad espiritual en tu casa, declarando en voz alta la palabra de Dios. La autoridad se expresa. Si guardas silencio, la opresión sigue, renunciando a todo lo que no viene de Dios. A veces hay que decir en voz audible: renuncio a toda tensión, a toda palabra de maldición, a toda obra del enemigo en este lugar, consagrando tu casa. Esto no es solo decorar con versículos, es declarar: Señor, esta casa es tuya. Cada habitación, cada puerta, cada ventana. Aquí reina tu paz. Nube de pensamiento. Piensa un momento. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tu Biblia, caminaste por tu casa y declaraste con fe la autoridad que tienes en Cristo? Tachuela de pizarrón de corcho. No esperes a que el ambiente mejore por sí solo. La autoridad se ejecuta. Dios no te llamó a vivir como rehén en tu propio hogar. Te dio autoridad para traer luz donde hay oscuridad. Y cuando usas esa autoridad en el nombre de Jesús, tu casa deja de ser un campo de batalla y se convierte en un territorio conquistado para la paz. Ahora, quiero invitarte a algo diferente. No solo a escuchar, sino a pausar, a respirar, a orar. Nota musical. Imagina música suave de fondo. Te invito a cerrar los ojos. Sí, ahora mismo. Deja que tu cuerpo se relaje, que tus hombros bajen, que tu respiración se haga lenta. Inhala profundo. Exhala lento. Yerba. Visualiza tu hogar. Imagina cada habitación. La sala, el comedor, las recámaras. Piensa en los momentos buenos y también en los momentos tensos que allí has vivido. Nube de pensamiento. Pregúntate en silencio: ¿qué ambientes quiero cambiar en mi casa? ¿Qué espacios necesitan paz, limpieza, luz? Libro abierto. Ahora escucha esta promesa mientras la declaro sobre ti y tu casa. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121, 7-8. Déjala entrar en tu mente. Déjala caer sobre tu corazón como agua fresca. Estrella brillante. Ora en voz baja conmigo. Señor, hoy traigo mi casa delante de ti. Te entrego cada rincón, cada objeto, cada recuerdo. Purifica el aire de mi hogar. Que solo tu paz permanezca. Que tu luz ilumine cada sombra. Hoy declaro: mi casa es un refugio de tu presencia. Amén. En el blanco. Ahora, abre los ojos. ¿Cómo te sientes? Quizá un poco más ligero, quizá con un suspiro que no sabías que tenías guardado. Foco. Eso es lo que sucede cuando dejamos que la reflexión y la oración entren a nuestra rutina. Porque no basta con hablar de la palabra, hay que vivirla, sentirla, respirarla. La paz de tu hogar comienza en tu interior. Un corazón en calma puede traer calma a una casa entera. Y cada vez que tomes tiempo para orar, respirar y declarar promesas, estás abriendo las ventanas del cielo para que el aire fresco de Dios entre y llene tu casa. Hay momentos en los que sentimos que la atmósfera de nuestro hogar está pesada, casi como si el aire se pudiera cortar con un cuchillo. ¿Te ha pasado? Entras a una habitación y sientes tensión, incomodidad, incluso tristeza. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Hoy quiero que veas que no tienes que quedarte de brazos cruzados. La Biblia está llena de ejemplos de actos simbólicos que representan una verdad espiritual más grande. Libro abierto. Josué 24, 15 dice: Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no solo lo dijo, lo declaró para que toda su casa lo escuchara y lo viviera. Hierba. ¿Qué puedes hacer en tu hogar? Ora en cada habitación. Sí, físicamente. Camina por tu casa, toca las paredes, coloca tu mano en las puertas y ora. No necesitas un discurso perfecto, necesitas un corazón sincero. Ora algo tan sencillo como: Señor, en esta habitación habite tu paz. Todo lo que no sea de ti, que se vaya en el nombre de Jesús. Declara versículos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4,
12. Cuando declaras un salmo, no es solo poesía, es espada que corta la oscuridad. Por ejemplo, en la sala puedes decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, Salmo 23, 1. En la puerta de tu casa, el Señor guardará tu salida y tu entrada, Salmo 121, 8. Coloca actos visibles que recuerden la fe. No es superstición, es memoria espiritual. Un versículo en la pared, una Biblia abierta, una cruz, una vela encendida para orar. Cada vez que alguien en tu casa lo vea, recordará. Este hogar está consagrado al Señor. Foco, imagina esto. Un padre toma a su familia y juntos caminan por cada habitación, declaran bendición, oran, cantan un salmo. Al terminar, la casa no solo se siente diferente, está diferente. Porque la oración purifica el ambiente. Tachuela de pizarrón de corcho reflexiona. ¿Cuándo fue la última vez que bendijiste tu hogar de esta forma? ¿Podrías hacerlo hoy mismo? Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha no es complicado. No requiere grandes ceremonias. Solo intencionalidad y fe. Los actos simbólicos son como semillas. Lo que haces en lo físico se refleja en lo espiritual. Cuando oras en cada habitación, cuando declaras versículos, estás diciendo, aquí reina Dios, aquí hay paz, aquí hay luz. Una casa limpia espiritualmente no se mantiene sola. Así como hay que barrer, limpiar el polvo y ventilar, también hay que mantener hábitos espirituales. Libro abierto Salmo 119, 105 lo resume con belleza. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra no solo ilumina tu vida, ilumina tu casa. Brote hábitos que transforman la atmósfera de tu hogar. Lectura diaria de Salmos. Los salmos son canciones, oraciones, gritos del alma. Lee uno cada día, en voz alta. No tienes que leer 10 capítulos, basta uno, con fe. Que tu familia escuche. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Gratitud. La queja llena el aire de pesadez. La gratitud lo llena de ligereza. Hazlo hábito, cada mañana o cada noche, di 3 cosas por las que estás agradecido. Enséñale a tu familia a hacerlo. De repente, tu hogar deja de hablar solo de problemas. Y comienza a hablar de bendiciones. Adoración. ¿Sabías que la adoración limpia el ambiente? Pon música que glorifique a Dios, canta aunque no tengas buena voz. Libro abierto 2 Crónicas 20, 22 dice que cuando el pueblo de Judá cantó, Dios confundió a sus enemigos. ¿Te imaginas? Solo por adorar, el enemigo huyó. Silencio sagrado. Sí, también hace falta. Apaga la TV, pon el celular a un lado, y solo quédate en calma. Ese silencio abre espacio para la paz. Nube de pensamiento reflexiona. ¿Qué hábitos tienes en tu casa que suman ruido en vez de paz? ¿Qué pequeño cambio podrías hacer hoy para invitar la presencia de Dios? La limpieza espiritual no es un evento aislado. Es una práctica. Cada salmo leído, cada palabra de gratitud, cada canción de adoración, son ladrillos de paz en las paredes de tu hogar. A veces, necesitamos escuchar que alguien más lo logró para creer que nosotros también podemos. Por eso quiero contarte historias reales, algunas de la Biblia, otras de nuestros tiempos de hogares que fueron restaurados. Libro abierto La historia bíblica de Zaqueo, Lucas 19, 1-10. Zaqueo no solo abrió su corazón a Jesús, abrió su casa. Cuando Jesús dijo hoy voy a tu casa, algo cambió. Ese hogar pasó de ser símbolo de codicia y corrupción a un lugar de restitución y bendición. Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. No solo a Zaqueo, a su casa. Porque cuando Dios toca a una persona, su luz toca todo lo que la rodea. Yerba una historia contemporánea, la familia de Marta. Marta me escribió una carta hace un tiempo. Su hogar estaba lleno de peleas. El matrimonio se estaba desgastando. Los hijos no querían estar en casa. Desesperada, Marta empezó algo sencillo. Leía un salmo en voz alta cada mañana. Caminaba por cada habitación y decía, Señor, trae tu paz aquí. ¿Sabes qué pasó? La atmósfera empezó a cambiar. Primero ella notó que discutía menos. Luego su esposo comenzó a orar con ella. Hoy, ella escribe, no somos perfectos, pero ahora nuestra casa huele a paz. Hasta nuestros hijos dicen, mamá, se siente diferente aquí. Fue un testimonio impactante, una casa liberada del miedo. En otra ocasión, una familia sentía que su hogar estaba pesado. Ruidos extraños, insomnio, ansiedad. Un pastor los visitó, leyó el Salmo 91 y oró en cada habitación. También los animó a orar cada noche. Al cabo de semanas, la familia dormía tranquila. La madre dijo llorando,
Nuestra casa ahora es refugio, no tormento. Nube de pensamiento reflexiona. ¿Te das cuenta? No es magia. Es constancia, fe y la palabra de Dios obrando. Si Dios restauró esos hogares. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿por qué no podría restaurar el tuyo? Cada testimonio es una ventana, nos permite ver que lo imposible es posible, y que el mismo Dios que transformó esas casas quiere transformar la tuya. Hablemos con honestidad, no todo será fácil. Quizás empieces a orar en tu casa y, al principio, no veas cambios. Tal vez las discusiones sigan, la atmósfera parezca la misma. ¿Y sabes qué? Está bien. La limpieza espiritual, como la limpieza física, requiere repetición. Libro abierto Gálatas 6, 9 nos recuerda. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Eso significa que la semilla que siembras hoy dará fruto mañana. Brote, ¿qué desafíos podrías enfrentar? Impaciencia. Queremos cambios inmediatos. Pero la atmósfera de tu hogar fue formada en años. Dios puede traer paz de un día a otro, sí, pero también puede trabajar poco a poco. Oposición. A veces, alguien en la familia no entiende por qué oras o lees la Biblia en voz alta. Pueden burlarse, pueden desanimarte. Desánimo. Horas y horas y sientes que nada cambia. Ahí es donde la fe se prueba. Fuego, metáfora del carbón encendido. Un carbón no se enciende en un segundo. Hay que soplar, esperar, avivar la llama. Así es tu hogar, cada oración es un soplo, cada salmo una chispa. Hasta que, un día, el fuego de paz enciende todo. Foco, cómo mantener la constancia. Establece rutinas. Elige un momento para orar en la casa, aunque sea 5 minutos diarios. Celebra pequeños avances. ¿Hubo un día con menos discusiones? Agradece. Recuerda los testimonios. Piensa en Marta, en Zaqueo, en esas familias que vieron cambios. Nube de pensamiento pregunta para tu corazón. ¿Estás dispuesto a seguir orando y declarando paz aunque no veas resultados inmediatos? La limpieza espiritual de tu casa no es una carrera corta, es un camino. Y en ese camino, cada paso, cada oración, acerca la luz de Dios. La paz en el hogar no es un lujo, es una necesidad espiritual y emocional. Un hogar con paz es un refugio. Un hogar sin paz puede convertirse en un campo de batalla. Cuando la presencia de Dios empieza a llenar tu casa, algo maravilloso ocurre. Las relaciones comienzan a sanarse. Los corazones heridos empiezan a respirar. Hoy vamos a mirar 2 dimensiones de ese impacto. Relaciones sanadas y sanidad emocional. Micrófono, comencemos con una verdad profunda. La paz en el hogar no es solo ausencia de gritos, es presencia de amor. Libro abierto. Jesús dijo en Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador no solo evita problemas, restaura relaciones. Brote, el poder del perdón. Quizás en tu casa hay heridas viejas, palabras que nunca debieron decirse, silencios que pesaron como piedras. La paz verdadera no llega solo orando un salmo, también llega cuando alguien decide perdonar. Nube de pensamiento reflexiona conmigo. ¿A quién necesitas pedir perdón en tu familia? ¿A quién necesitas perdonar, aunque nunca te pida disculpas? Libro abierto. Efesios 4, 31-32 nos exhorta. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. Fuego, una historia real. Un matrimonio llevaba años durmiendo en la misma casa, pero viviendo en mundos separados. Oraron el Salmo 91, leyeron la Biblia juntos, pero el cambio vino el día que él dijo: perdóname por lo que dije. No tenía derecho a herirte. Y ella respondió: yo también quiero pedirte perdón. Ese día la atmósfera cambió. No solo porque oraron, sino porque el perdón abrió la puerta. Foco, claves para relaciones sanadas. Pedir perdón rápido. No dejes que el orgullo retrase la paz. Hablar con amor. Aún los desacuerdos pueden expresarse sin veneno. Elegir la paz. A veces, ceder en lo pequeño es ganar en lo grande. Cuando la paz de Dios entra en tu casa, enseña a tu corazón a perdonar. Y ese perdón se convierte en el puente que une lo que estaba roto. Libro abierto. Proverbios 17, 22 dice: el corazón alegre es buena medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Sabías que la paz de tu hogar puede sanar emociones rotas? Un hogar lleno de gritos enferma el alma. Un hogar lleno de paz la cura. Hierva, la atmósfera emocional importa. Cuando entras a un lugar, sientes si hay tensión. Lo mismo pasa en tu casa, tus hijos,
tu pareja, tus visitantes respiran lo que se vive allí. Fuego metáfora del bálsamo. Imagina que la paz en tu casa es como un ungüento sanador. Cada palabra de aliento, cada oración, es como pasar ese bálsamo sobre heridas invisibles. Nube de pensamiento, pregúntate, ¿qué atmósfera sienten los que entran a tu hogar? ¿Es un lugar donde los corazones pueden descansar? Libro abierto. Isaías 32, 18 promete: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¡Qué imagen tan poderosa! Dios quiere que tu casa sea un recreo de reposo para el corazón cansado. Tachuela de pizarrón de corcho, ejemplo real. Una mujer compartió que su hijo adolescente estaba rebelde, agresivo, aislado. Ella empezó a orar el Salmo 23 cada noche en su habitación, mientras él dormía. Poco a poco, su hijo empezó a hablar más, a sonreír más. Ella dijo: mi hijo volvió a mi corazón, y creo que fue porque la paz de Dios tocó su alma. La paz en tu hogar no solo arregla relaciones, también cura emociones. Lo que parecía una herida eterna, Dios lo convierte en cicatriz sanada. Micrófono. La reconciliación es el susurro de Dios en medio del ruido del conflicto. No siempre llega de golpe, a veces es un proceso, pero cuando ocurre, es un milagro que transforma hogares. Libro abierto. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11-32, es una de las imágenes más hermosas de reconciliación. Un hijo que había humillado a su padre, derrochado su herencia, roto la confianza. Regresa, avergonzado, esperando rechazo. Pero en vez de encontrar puertas cerradas, encuentra un abrazo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15, 20. Ese momento no solo restauró al hijo, restauró el hogar. Fuego. Una historia real de hoy. María y su hermana no se hablaban desde hacía 10 años. Discusión tras discusión, hasta que solo quedó el silencio. Una noche, María escuchó un mensaje sobre el Salmo 91 y decidió orar por su hermana cada día. No la llamaba, no la buscaba, solo oraba. Un año después, recibió una llamada inesperada. María, ¿podemos hablar? Lloraron, pidieron perdón y hoy almuerzan juntas cada domingo. La reconciliación es posible cuando la paz de Dios limpia el corazón. Nube de pensamiento, reflexiona conmigo. ¿Hay alguien en tu vida con quien sientes que la reconciliación es imposible? ¿Estás dispuesto a orar por esa persona, aunque tu orgullo grite que no? Libro abierto. Mateo 18, 21-22 nos recuerda la magnitud del perdón. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. La paz en tu hogar puede ser el primer paso para una reconciliación que parecía muerta. Cada reconciliación es un eco del corazón de Dios. Cuando tu casa se llena de paz, se convierte en el escenario de milagros de perdón. Micrófono. Aquí está la verdad que necesitas escuchar. Mantener la paz no es un evento, es un camino. Un camino que a veces cansará tus pies, pero siempre vale la pena. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La paz en tu hogar requiere perseverancia. Habrá días en que sentirás que nada cambia, que el esfuerzo es inútil. Pero en esos días, recuerda, la semilla que siembras hoy dará fruto mañana. Fuego. Una metáfora. La paz es como plantar un jardín. No ves flores en el primer día. Tienes que regar, arrancar maleza, esperar. Pero un día, despiertas y el jardín está lleno de vida. Así es tu hogar. Siembra hoy, aunque no veas el cambio inmediato. Foco. Consejos para seguir avanzando. Ora incluso cuando estés cansado. Declara la palabra aunque parezca repetitiva. Cree aunque tus ojos aún no vean. Fuego. Una historia breve de esperanza. Un padre oró 15 años por la conversión de su hijo. 15 años sin señales, 15 años sin respuestas. Un día, el hijo llegó a la iglesia y dijo: papá, quiero conocer a tu Dios. La perseverancia es la llave que abre puertas cerradas. Nube de pensamiento, pregunta para ti. ¿Estás dispuesto a ser constante, aunque tu corazón a veces dude? ¿Puedes confiar en que la paz de Dios, una vez sembrada, seguirá creciendo? La paz no es un destino al que llegas y te detienes. Es un río que sigue fluyendo. Y si decides seguirlo, tu hogar nunca volverá a ser el mismo. Micrófono. Quiero que escuches esto con todo tu corazón, no eres cualquiera. Eres hijo, hija del Altísimo. Libro abierto. Juan 1, 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso significa que tu identidad no se basa en lo que otros dicen de ti, ni en tus fracasos, ni en tu pasado.
Tu identidad está anclada en el cielo. Fuego, piensa en esto. Un príncipe puede estar lejos del palacio, pero nunca deja de ser príncipe. Puede estar sucio, perdido, confundido, pero su linaje no cambia. Así eres tú. Aunque tu hogar haya pasado por tormentas, aunque hayas cometido errores, sigues siendo hijo, sigues siendo hija. Nube de pensamiento pregunta para tu alma. ¿Vives como alguien que sabe quién es en Dios? ¿O has permitido que las voces del mundo apaguen esa verdad? Libro abierto 1 Pedro 2, 9 lo declara con poder. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto no es poesía vacía. Es tu carta de identidad espiritual. Fuego historia para ilustrar. Un joven llamado Andrés creció escuchando que no valía nada. Su hogar estaba lleno de discusiones y maltrato verbal. Pero un día, alguien le leyó Efesios 1, 4, 5. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Andrés lloró y dijo: si Dios me escogió, entonces yo no soy basura. Soy hijo. Esa revelación cambió cómo caminaba, cómo hablaba, cómo trataba a su propia familia. Tu hogar empezará a reflejar el cielo cuando tú recuerdes quién eres. Un hijo del rey trae la atmósfera del rey donde vive. Y tu casa no será la excepción. Micrófono. Tu casa no es solo 4 paredes y un techo. Es un altar, un refugio, un faro de luz en medio de un mundo oscuro. Libro abierto Josué 24, 15 lo proclamó con valentía. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Fuego. Imagina tu hogar como una lámpara en una noche oscura. Hay casas que emiten frío, tensión, miedo. Y hay casas que, al entrar, sientes calor, paz y la presencia de Dios. ¿Cuál de esas casas quieres que sea la tuya? Nube de pensamiento reflexiona conmigo. ¿Para qué existe tu hogar? ¿Solo para dormir, comer, pagar cuentas? ¿O para ser un lugar donde el amor de Dios se respira en cada rincón? Libro abierto Salmo 127, 1 nos recuerda la base de todo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Un hogar cristiano no significa un lugar perfecto. Significa un espacio donde Dios es el centro, donde su palabra guía las decisiones, donde se ora en los momentos difíciles, donde se agradece en los días buenos y malos. Fuego. Ejemplo real. Una pareja en crisis decidió empezar algo simple. Cada noche, antes de dormir, leían un salmo y oraban juntos. Al principio parecía un ritual pequeño, pero en pocos meses, la atmósfera del hogar cambió. Las discusiones se volvieron conversaciones. La frialdad se volvió ternura. ¿Por qué? Porque un hogar que sirve a Dios se convierte en un hogar que sana. Tu hogar tiene un propósito divino, ser una extensión del cielo en la tierra. Y ese propósito empieza cuando decides, hoy, hacer de tu casa un lugar donde Dios habita, protege y reina. Micrófono. Has limpiado tu casa. Has orado. Has declarado la palabra. Pero ahora surge una pregunta crucial. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Cómo mantienes esa paz? ¿Cómo proteges lo que Dios te dio? Libro abierto Mateo 12, 43-45 nos advierte con firmeza. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, habitan allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Símbolo de peligro. Esta enseñanza es seria. No basta con limpiar la casa espiritual, hay que llenarla. Fuego. Metáfora poderosa. Tu hogar es como un jardín. Puedes arrancar las malas hierbas, pero si no plantas flores, esas hierbas volverán a crecer. Brote lo que no llenas con la presencia de Dios, el enemigo buscará llenar con algo más. Nube de pensamiento. Preguntas para tu corazón. ¿Qué música suena en tu casa? ¿Qué conversaciones dominan la mesa? ¿Qué programas o imágenes entran cada día? Las puertas de la casa no solo son de madera. También son los oídos, los ojos y los labios de quienes viven allí. Libro abierto Efesios 4, 27 dice claramente: no den lugar al diablo. Eso significa: puerta, no abras puertas con resentimiento guardado. Puerta, no abras puertas con palabras de maldición sobre tus hijos o tu cónyuge. Puerta, no abras puertas trayendo objetos, costumbres o hábitos que contradicen la palabra. Fuego. Historia ilustrativa. Una mujer llamada Elena comenzó a orar el Salmo 91 sobre su casa cada mañana. Su hogar cambió, la paz llegó. Pero un día permitió que volvieran ciertas conversaciones de chisme y crítica a su mesa. Poco a poco, la atmósfera de tensión regresó. ¿Qué hizo? Reconoció la puerta abierta,
pidió perdón y volvió a declarar la palabra. La lección es clara, la vigilancia es diaria. Proteger lo ganado significa vigilar las puertas, tus ojos, tus palabras, tus hábitos. Mantener el altar encendido, oración, adoración, lectura. No bajar la guardia, porque la paz es un don, pero también una responsabilidad. Micrófono, llegó el momento de sellar lo que hemos aprendido. La Biblia nos enseña que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, Proverbios 18, 21. Por eso hoy vamos a declarar fe sobre tu hogar. Libro abierto, Isaías 32, 18 promete: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, en lugares de reposo. Fuego, toma esta promesa. Hazla tuya. Dila en voz alta. Escríbela. Repítela. Estrella brillante, declaraciones de fe para tu casa. Marca de verificación gruesa blanca 1. Mi casa es un lugar donde habita la presencia de Dios. Libro abierto, Salmo 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Marca de verificación gruesa blanca 2. En mi hogar hay paz, no caos, bendición, no maldición. Libro abierto número 6, 26. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Marca de verificación gruesa blanca 3. Ninguna arma forjada contra mi casa prosperará. Libro abierto, Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Marca de verificación gruesa blanca 4. Mi familia sirve al Señor. Libro abierto, Josué 24, 15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Marca de verificación gruesa blanca 5. La luz de Cristo llena cada rincón de estas paredes. Libro abierto, Juan 8, 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fuego, dinámica sugerida. Párate en cada habitación de tu casa, extiende tus manos y declara estas verdades. Siente cómo tu voz rompe atmósferas, como tu fe marca territorio. Micrófono, porque donde hay palabra de fe, hay atmósfera de cielo. Nube de pensamiento, pregunta final para reflexión. ¿Qué palabras suenan más en tu casa, quejas o bendiciones? Hoy decides, ¿será tu boca un canal de vida para tu hogar? Las declaraciones no son fórmulas mágicas, son actos de autoridad. Cada vez que declaras la palabra, levantas un muro invisible de protección. Cada vez que bendices tu casa, abres la puerta para que la paz de Dios permanezca. Micrófono, amado amigo, amada amiga, hemos caminado juntos por un largo sendero en este mensaje. Hemos hablado de puertas abiertas y cerradas, de la voz de los salmos, de hábitos diarios, de la autoridad espiritual que tienes en Cristo. Libro abierto, recordemos una vez más lo que hemos visto. Marca de verificación gruesa blanca, aprendimos que tu casa no es solo paredes y muebles, es un espacio espiritual. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha puede ser un refugio de paz o un lugar de opresión. Marca de verificación gruesa blanca, descubrimos que las tensiones, la ansiedad y la falta de paz no son solo problemas naturales. Libro abierto, Efesios 6, 12 nos recordó que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Marca de verificación gruesa blanca, vimos las raíces, actitudes, palabras, resentimientos, objetos, costumbres. Fuego, y cómo, a veces sin querer, dejamos entrar sombras que no deberían estar allí. Marca de verificación gruesa blanca, escuchamos historias bíblicas como la de Saúl perturbado, o la derrota de Israel por el pecado oculto de Acán, y vimos cómo los hogares de hoy enfrentan luchas parecidas. Marca de verificación gruesa blanca, hablamos de la promesa de los salmos. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Salmo 121, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Marca de verificación gruesa blanca, practicamos actos de fe, orar en cada habitación, declarar la palabra, bendecir con tu voz lo que tocas. Marca de verificación gruesa blanca, recordamos que el cambio no siempre es instantáneo, pero que la constancia abre caminos invisibles. Marca de verificación gruesa blanca, y vimos que tu hogar tiene un propósito, no solo ser un refugio para ti, sino un reflejo del cielo para los que entren. Nube de pensamiento, pausa para reflexión. ¿Cuál de estas claves tocó más tu corazón? ¿Qué cambio ya has comenzado a sentir dentro de ti mientras escuchabas estas palabras? Micrófono, amigo mío, esto no fue solo información, fue un encuentro con la paz. Libro abierto, Filipenses 1, 6 nos asegura: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, eso significa que este mensaje no es un final, sino el inicio de algo nuevo en tu vida y en tu hogar. Micrófono, ahora, quiero invitarte a hacer algo más que solo escuchar. Quiero invitarte a actuar.
Fuego porque la fe sin obras está muerta. Santiago 2, 17. Hoy damos un paso de fe juntos. Oración final. Libro abierto, cierra tus ojos ahora, si puedes. Respira profundo. Siente la presencia de Dios. Y repite conmigo, en voz alta o en tu corazón. Señor Jesús, hoy te entrego mi hogar. Perdona si abrí puertas equivocadas. Limpia con tu sangre cada rincón de mi casa. Declaro que mi hogar es tuyo, que tu paz habita en mis paredes, y que ninguna oscuridad tiene poder aquí. Desde hoy, mi casa será un altar, y yo y mi familia serviremos a Jehová. Amén. Micrófono, siente lo que acabas de orar, porque algo sucede cuando hablamos con fe. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, las palabras crean atmósferas. Las oraciones abren cielos. Compromiso. Burbuja de diálogo, quiero que digas, con convicción. Marca de verificación gruesa blanca, desde hoy, cuidaré la atmósfera de mi casa. Marca de verificación gruesa blanca, no dejaré entrar lo que roba la paz. Marca de verificación gruesa blanca, mi hogar será un faro de luz para otros. Fuego, metáfora final para tu corazón. Imagina tu casa como una lámpara en lo alto de una colina. Cuando las personas la ven, sienten esperanza. Estrella brillante, eso es lo que Dios quiere, que tu hogar sea ese faro. Acciones concretas desde hoy. Lee el Salmo 91 cada mañana en tu casa. Pon música de adoración que llene el ambiente de paz. Declara bendición sobre tus hijos, tu pareja, tus padres. Camina habitación por habitación y agradece. Libro abierto, Josué 24, 15 dice: Yo y mi casa serviremos a Jehová. Micrófono, hoy tú puedes decir lo mismo. Micrófono, querido amigo, querida amiga. Tu hogar ya no será el mismo. La palabra ha sido sembrada. La paz ya está entrando. Fuego, y cuando la paz de Dios entra, el mal tiene que salir. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, te dejo con esta promesa. Libro abierto, Isaías 32, 18. Mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Micrófono, esa es tu promesa. Esa es tu herencia. Esa es tu realidad a partir de hoy. Micrófono, escucha esto con el corazón abierto, como si el mismo cielo estuviera hablando a tu oído. Burbuja de diálogo, tu casa será refugio de paz. No lo digo solo yo, lo dice la palabra, lo declara la promesa eterna de Dios. Libro abierto, Salmo 91, 9-10. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Micrófono, hay una imagen poderosa aquí, tu hogar como habitación del Altísimo. ¿Puedes imaginar eso? No solo tu casa como una estructura, sino como un espacio santo, un lugar donde la presencia de Dios es tan real que cuando alguien cruza la puerta, siente alivio, siente paz, siente descanso. Fuego, así será tu hogar. Piensa en cómo se siente un refugio en medio de la tormenta. La lluvia golpea, los vientos rugen, pero allí dentro hay calor, seguridad y calma. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, Dios promete eso para ti. Tu casa será ese refugio. No solo para ti y los tuyos, sino para todo aquel que llegue buscando consuelo. Micrófono, quiero que declares conmigo. Marca de verificación gruesa blanca, mi hogar será un faro de esperanza. Marca de verificación gruesa blanca, mi casa será conocida como lugar de paz. Marca de verificación gruesa blanca, los que entren en mi casa sentirán la presencia de Dios. Libro abierto, Isaías 54, 10 dice: Aunque los montes se muevan y las colinas tiemblen, mi fiel amor por ti no cambiará ni mi pacto de paz se romperá, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Micrófono, escucha esto, ni los terremotos de la vida pueden mover el pacto de paz que Dios hace contigo. Nube de pensamiento, reflexiona un momento. ¿Puedes ver a tu familia cenando en la mesa, con risas y conversaciones sanas? ¿Puedes imaginar las paredes de tu casa impregnadas de oraciones y alabanzas? Micrófono, esa visión no es solo un deseo, es una promesa en proceso de cumplirse. Libro abierto, Miqueas 4, 4 declara: Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Micrófono en lenguaje sencillo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, tu casa será ese lugar donde nadie te hará temer. Fuego, tu casa será refugio de paz. No importa lo que hayas vivido, lo que hayas perdido, o lo que haya pasado dentro de esas paredes. Micrófono, Dios está escribiendo una nueva historia para tu hogar. Micrófono, ahora, llegamos a un momento sagrado. Quiero orar por ti, por tu casa, por cada habitación, por cada rincón donde necesites luz. Libro abierto, levanta tu corazón. Si puedes, levanta tus manos. Fuego, oración poderosa sobre tu hogar. Señor amado, hoy vengo delante de ti como intercesor por este hijo,
por esta hija que escucha mi voz. Declaro sobre su casa lo que tu palabra ya ha dicho, que será un refugio de paz, un lugar de descanso, un altar de tu presencia. Señor, cubre cada habitación con tu sangre preciosa. Cubre la puerta principal, las ventanas, la cocina, la sala, los dormitorios. Donde hubo discusiones, que ahora haya risa.